Nosotros y nosotros. Bueno, gracias, Mauro. ¿Nacho acá o Sí, Igna? sí. ¿Cómo es? Como quiera. Ah. A mí, Igna me dice los íntimos. No A era- mí me gusta más Igna, pero viste, siempre Nacho y ya te queda Nacho. Claro. Pero no, Igna está bien. Bueno, primera clase. Primera clase. Presente. Tomo nota. Presente. Bueno, siempre algunas cosas que pasan en la coyuntura, que digo, bueno, esto es un buen tema para traer y me sirve para algunas cosas. Y es lo que pasó durante esta semana. Hay algunos temas, tranquilamente podríamos repetir la de la reforma universitaria. Total. Tranquilamente para esta semana, que ya hicimos una de la marcha anterior. Queremos decir que es un falso vivo este. Pero en este caso, y además es como diferente la de hoy, porque por lo general siempre a veces traemos como algún autor que ha hecho algún análisis, que tiene cierta tesis y demás. En este caso es como historia fáctica, es como de hecho, esto es lo que pasó. Claro. No hay como un análisis de ciertas cuestiones. Los acontecimientos. Esto es claro, es como se dice, historia fáctica. Esto no se puede discutir porque es lo que pasó. No es que un autor discute con otro o es su tesis y hizo un análisis y demás. Esto es lo que pasó. ¿Y por qué es diferente a esto? Porque la señora de los almuerzos a veces nos enseña cosas y me parece que el domingo, creo que fue el domingo pasado. Mirta. Sí, Mirta Legrand. Que para historia tiene mucha memoria la señora. Y me parece que estuvo muy bueno porque yo agarré algo de ahí que pasó en el programa, que no lo vi, pero vi el recorte. Estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y en un momento yo vi el recorte de la charla en donde dice, bueno, que son momentos tranquilos en la Cámara de Diputados, que nunca pasó nada. Y Mirta dice, no, ¿cómo nunca pasó nada? Lo vi. ¿Lo viste? Lo vi. Y qué, Grosso. bueno. Entonces Mirta dice, ¿cómo que nunca pasó nada? O sea, es un lugar en donde hubo momentos en la historia donde habían debates muy grosos. Y no solamente debates, ¿no? Hubo un asesinato en el Senado. Total. No es la Cámara de Diputados, es la Cámara Baja, la Cámara Alta del Congreso de Diputados y Congreso Senado, ¿no? Cámara Baja, Cámara Alta. Y Mirta empieza a recordar qué es lo que había pasado. Y el presidente de la Cámara de Diputados no tenía la menor idea de que había habido un asesinato en el Senado y menos de por qué. Que eso es lo más grave para mí, como profe de historia, como decir. Después, no solamente pasa eso, sino que hay un periodista presente en la mesa, no me acuerdo, creo que hace tipo policiales en el canal. Vi el recorte hasta ahí, hasta esa parte. Pero después hay otra parte en donde dice que el periodista hace referencia a que hay muchos legisladores, ¿no? Y a mí me gusta, ¿viste? Siempre traigo como... Le doy bastante a los legisladores porque son lo que nosotros elegimos. Que dice que no están preparados para estar a cargo o por lo menos para cumplir su banca, estar ahí en la banca. Y como, no, realmente hay diputados que nosotros ni conocemos, que son, o sea, van y votan por ideología o por disciplina partidaria, vamos a decirlo de alguna manera, y se lo dicen en la cara, ¿no? Y eso me pareció fantástico, ¿no? Que un periodista le puede decir la verdad, no se lo dijo directamente, vos no estás preparado para eso, sino que, como diciendo, lo generalizó. Y no solamente los que hoy están cumpliendo su mandato como diputados, como legisladores, senado y demás, sino en general. Digo, me parece que nos pasa a nivel local, que vemos que hay legisladores que no están preparados, claramente no están preparados para cumplir su rol como justamente legislador, y es realmente un rol importante porque es el que nosotros elegimos. Digo, nosotros elegimos parte del Ejecutivo y parte del Legislativo. El judicial, ahí no tenemos nada que ver, pero como nosotros en nuestro voto elegimos y tenemos que saber qué. Entonces yo dije, bueno, vamos a explicarle al presidente de la Cámara de Diputados. Che, Martín. ¿Qué pasó? Claro. ¿Y qué pasó? Porque no solamente a él, sino a todo, obviamente. Y esto pasó. Vos entrás y ponés asesinato en el Senado. Hay película. Hay una película. Y bueno, vamos a repasar un poco entonces qué fue lo que pasó y lo más importante, el contexto, ¿no? Que siempre en historia, a veces no solamente los hechos son los importantes, sino también entender el contexto, en dónde pasó, cómo pasó y las causas, consecuencias. Bueno, en la escuela era muy común, ¿no? Sí. Causas y consecuencias de un hecho histórico.
Y a veces uno se queda que cuáles eran las causas, cuáles eran las consecuencias, bueno. Así que la idea de hoy es por eso, ¿no? Es como repasar qué fue lo que pasó. Y no mucho más, ¿no? Digo, como entender qué fue lo que pasó y ojalá que todos los que estén escuchando puedan llevarse hoy algo de qué es lo que pasó el 23 de julio de 1935, que se produce el asesinato en el Senado. Muerte en el Senado, así. O asesinato en el Senado es la columna del día de hoy, asesinato en el Senado. Muere asesinado el senador santafesino Enzo Bordavere, ¿sí? Que era integrante del Partido Demócrata Progresista. Fue asesinado por Ramón Valdés Cora. Esto además está todo registrado porque fue durante una Sí, 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 sesión. una sesión. O sea, acá no hay. Por eso digo, no es que. Ay, pero. Hay versiones. No, claro, Claro. tal cual. Esto es. Vamos a ir como a lo que pasó. ¿No? Y bueno, y ese 23 de julio es asesinado por Ramón Valdés Cora. Había sido jefe de la policía en Buenos Aires, un ex comisario, un matón a sueldo, como fue denominado en ese momento por el periodismo, claramente cercano al conservadurismo argentino, corrupto durante su gestión como comisario, provocador, ¿no? Y además un asesino, ¿no? O sea, bueno, Si esto algo es le lo que faltara para poner el moño. impune. Impune. Lo peor de todo, ¿no? Sí, sí, claro. Disparó 4 veces, durante los cuales 3 tiros fueron al cuerpo del senador, como decíamos, Enzo Bordavere, que igual no era el objetivo matarlo a él, sino que el objetivo era Lisandro de la Torre, compañero de banca y compañero del partido, ¿no? Y además maestro, ¿no? Enzo Bordavere consideraba a Lisandro de la Torre como un maestro político. Y realmente es como, bueno, no solamente vamos a recordar a Bordavere porque se la llevó, es como Sí. la gran Cabral, ¿viste? Como que le Bueno. puso el cuerpo, pero no era para él y fue una pérdida tremenda, no solamente la de Bordavere, sino también la de la Torre, porque vamos a contar qué fue lo que pasó después, que no muchos se deben acordar ni quién era Lisandro de la Torre. Bueno, entonces siempre en historia como que, bueno, tenemos que ir un poquitito más atrás. Y si del 35 nos vamos al 33, ¿no? El 1 de mayo de 1933 se firma el pacto Roca-Runciman, ¿no? Que seguramente lo deben haber escuchado en algún momento, que lleva el nombre de los que firmaron ese pacto. Roca, Julio Argentino hijo, ¿no? El hijo de Julio Argentino Roca, junto a Runciman, ponele que se pronuncia así en inglés, ¿no? El diplomático inglés que firma por parte de Gran Bretaña o Inglaterra este pacto, ¿no? Que Arturo Jaureche lo consideró, lo definió como el acuerdo como estatuto legal del coloniaje, ¿no? Claro. Arturo Jaureche le pone ese nombre a ese acuerdo que se firmó, ¿no? Y si vamos un poquitito más atrás, tenemos que entender por qué se firmó ese acuerdo, ese pacto, y qué era lo que estaba pasando en nuestro país y a nivel mundial. También tenemos que entender qué era lo que había pasado. Si volvemos un poquito más atrás, vamos al 1929, crisis, Wall Street, crack del 29, crisis mundial, en donde Estados Unidos, Gran Bretaña, las grandes potencias mundiales se retrotraen en sus economías. Depresión, Y, ¿no? claro, hay una gran depresión, hay una burbuja financiera, no sé si la primera gran burbuja financiera, de alguna manera, después la del 2008, que es la última gran, ¿no? Esta fue como la primera. Bueno, hay una especulación en Estados Unidos durante mucho tiempo, se venden acciones de empresas que no son casi inexistentes, y bueno, eso genera una burbuja hasta que explota, y bueno, hay un montón de gente que queda en la calle, y que las economías nacionales tienen que retrotraerse, ¿no? Que quiere decir que, bueno, salen o dejan de comerciar de manera internacional en tener que, bueno, ahí comienzan los periodos de proteccionismo, el New Deal, ¿no? Y bueno, distintas etapas, ¿no? Y esto es lo que hace que a nuestro país, Argentina, siendo agroexportadora, le genera un quilombo bárbaro, ¿no? El gobierno de Hipólito Yrigoyen, segundo gobierno de Yrigoyen, fue Yrigoyen, Alvear, Yrigoyen, y gana en el 28 y no llega a 2 años que se produce el crack del 29 y se produce el primer golpe de Estado en nuestro país a cargo de, bueno, no solamente la Corte Suprema que avala ese golpe de Estado, sino que, bueno, toda la vuelta al orden conservador. Se podría definir lo que después se conoció como década infame, ¿no? Pero vamos a dejar de década infame
y vamos a ponerle el nombre de la vuelta al orden conservador de lo anterior a la democracia, ¿no? Claro. Vendría a ser, ¿no? Pasado los gobiernos radicales, ¿no? Volvemos a el fraude electoral y todo lo que sucedía en esa época. Viene como una época de corporativismo, se cierra el Congreso, ¿no? Es como que toda esa situación. Digo, bueno, estamos ya entonces en ese contexto, ¿no? Esto es durante la presidencia de Agustín P. Justo, ¿no? Y como decíamos, la vuelta al orden conservador. Bien, ese pacto, vamos a conocer algunos detalles de lo que incluía ese pacto para poder entender. Argentina desde el crack del 29, bueno, el mundo no le compra granos y no le compra carne, no le compra nada, y bueno, entonces estos genios de la política salen a buscar de qué manera. Mercado. Claro, entonces negocian con Gran Bretaña un acuerdo, este pacto, que incluía, ¿no?, que Gran Bretaña firmaba las condiciones o aceptaba ciertas condiciones muy en contra de nuestra soberanía económica o nuestra soberanía comercial, ¿no? La verdad que para la Argentina fue un golpe fuerte que en algún momento es como que también se dice, bueno, dentro de lo que había en el momento, bueno, era lo que se podía. Claro. ¿No? Porque el mundo no nos compraba. Entonces, bueno, por lo menos Algo. algo. Ahora, ese algo implicaba que Gran Bretaña, Inglaterra, le ponía el precio a la carne directamente que compraba. Esto es básicamente ese negocio del frigorífico. Sí, claro. Inglaterra compra carne y le ponen. Entonces, firmaba un acuerdo, pero Inglaterra le pone el precio que va a comprar. Y ese precio era menor del que imponía Gran Bretaña en sus colonias. Menor, Que es incluso menor. Por eso Jaureche dice que es como Sí, sí. la vuelta al coloniaje, ¿no? Y ese se llama Commonwealth, lo que eran la agrupación de las colonias de Gran Bretaña en el mundo, ¿no? Bueno, nosotros teníamos el precio más bajo que ese. Directamente es lo que firmó Roca Hijo, ¿no? Claro. Después, año que pasaba, bajaba un 5% el precio de la carne, ¿sí? Había libre impuesto para los productos que Inglaterra ponía en la Argentina. Ya con agregado de valor. ¿A qué agregado? Los productos que venían de Inglaterra, venían con agregado de valor de allá. Le baja Claro. no pagan impuesto para ingresar y que puedan comerciar acá en nuestro aduana libre, vendría a ser directamente, sí. ¿No? Desarticulación de las industrias y de los servicios competitivos, ¿no? Si hay alguien, no sé, Brasil, ponele, compraba carne también, bueno, vamos a tratar de que no nos compre más. Entonces vamos a desarticular ese comercio que había con Brasil, por ejemplo, que es un gran comprador de productos argentinos. Inglaterra exigía la creación de un banco central que se realiza un par de años después, pero que esa banca nacional termina en manos privadas, ¿no? A lo que también conocemos bastante en nuestro país. Obviamente que la soberanía financiera nacional termina en manos privadas. Exportación exclusiva para frigoríficos ingleses y norteamericanos, o sea que si había algún frigorífico que era de industria nacional, no iba a poder comerciar con Inglaterra, solamente tenían que ser de capitales ingleses. Había un pago compensatorio, o sea que el Estado Nacional le pagaba a los trenes, pagaba el transporte que era inglés, o sea que no era que era gratis, sino que además el Estado Nacional le pagaba a esas empresas por transportar esa carne hacia el puerto, ¿no? Claro. Por ejemplo. Algo, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. En su momento, Roca Hijo dijo que por su interdependencia recíproca, ¿qué más? Desde el punto de vista económico, Argentina pasaba a ser una parte integrante del Imperio Británico, ¿no? Eso es cita textual de lo que dijo Julio Argentino Roca después de haber firmado ese pacto, ¿no? Me viene los Venegas Lynch cuando escucho todo esto. Bueno, es la vuelta al orden conservador. Por eso, década infame, viste, a veces, por ejemplo, pasa lo mismo con la época, el feudalismo, que se le dice la década
la época negra o la época oscura, ¿no? Y uno parece que, bueno, no pasó nada durante 1000 años, ¿no? Y entonces decimos década infame, y durante 10, en verdad son 13 años de década infame, desde el 29 al 43 más o menos, como si, bueno, en una década infame ahí pasaron un montón de infamias. Claro. Y queda ahí nomás, digo, no. Es la vuelta al orden conservador y vamos a ver qué es lo que pasó. Hay una causa. Hay un montón de cosas, que Claro. por qué se vuelve a ese conservadurismo, ¿no? Bueno, en este contexto de que se firma este pacto, bueno, los senadores del Partido Demócrata Progresista, bueno, dicen, bueno, nosotros vamos a investigar. Entonces, ¿cómo es esa firma? ¿Cómo es ese pacto? ¿No? Porque realmente es importante también tener gente del otro lado que diga, bueno, vamos a ver qué es lo que se firmó y qué es lo que corresponde. Bueno, ahí es Lisandro de la Torre quien lleva adelante esta investigación, se conforma una comisión investigadora, ¿no? de este pacto y empieza a encontrar claramente irregularidades. Y encuentra muchísimas irregularidades, como por ejemplo que la empresa Anglo tenía un doble libro contable, ¿no? Entonces tenía, ¿no? Falsificaba todas las cuentas. O sea que de todo lo que nombrábamos de que había beneficio para Inglaterra, además, eran peores. Porque no se declaraba todo lo que se vendía. No, bueno, entonces Lisandro de la Torre empieza a exponer esto en el Senado. Empieza a decir, loco, ¿qué es lo que pasa acá? ¿No? Porque si encima firmamos un pacto que no nos beneficia, además las empresas la están llevando toda. Entonces, bueno, empieza a mover el avispero ahí, ¿no? Lo empieza a exponer enfrente del resto de los senadores, enfrente del presidente de la Cámara de Senadores, la prensa, ¿no? Habían un montón de lugares, digo, entonces, de década infame, bueno, tenemos un tipo que defendía los intereses nacionales, no es que no pasaba nada, ¿viste? Porque si no parecería que estaban todos del mismo lado. Bueno, no, habían senadores, por suerte, en nuestro país que no estaban tan de acuerdo, ¿no? Y en esta situación, dice Lisandro de la Torre, bueno, me encuentro solo frente a estas empresas capitalistas, frente a un gobierno mediocre, y esto entristece claramente y asombra que ante este problema ganadero el gobierno nacional no haga nada. Claro. ¿No? Esto es lo que... Palabras de Lisandro. Palabras de Lisandro de la Torre, ¿no? Entonces, bueno, se genera un debate importante, ¿no? En junio de 1935, Lisandro de la Torre denuncia fuertemente, se genera un debate que queda trunco, ¿no? Obviamente, que era lo que pasaba cuando en este tipo de fraude electoral o fraude legislativo, se cajoneaban los proyectos del socialismo, se cajoneaban los del radicalismo, no se sientan los senadores para dar quórum. No, bueno, eso tiene que ver, ¿no? Con ese fraude. No había una práctica democrática en este ámbito legislativo, ¿no? Y queda trunco, ¿no? Junio del 35, nosotros habíamos dicho que el asesinato fue el 23 de julio. Bueno, un mes después, el 23 de julio, Lisandro de la Torre se levanta, ¿no? Esto está claramente descrito, se levanta y se dirige, porque esa vez estaban presentes el ministro de Hacienda y algún otro funcionario más del gobierno, el abuelo de Federico Pinedo, que fue ministro de Hacienda luego del gobierno de Ortiz y de Castillo. Y una gran presidencia la de Pinedo, ¿eh? Una gran presidencia. Sí, tuvo un par de horas, ¿no? Que fue de las más honestas, ¿no? Que ha tenido la Argentina. Lo tuvo. Bueno, Lisandro de la Torre es como un tipo muy efusivo, entonces, bueno, se levanta, se dirige hacia los funcionarios, ¿no? Y se genera como un forcejeo ahí. Lisandro de la Torre se cae, Enzo Bordavere se levanta de su banca a ayudar a su amigo y compañero político, y ahí es donde aparece este matón, ¿no? Y dispara 4 veces sobre el cuerpo de Bordavere, que era de la Torre, ¿no? O sea, un senador elegido democráticamente, ¿no? Que expone las irregularidades del pacto y que lo matan, ¿no? No a De la Torre, sino a Bordavere. Okay. ¿No? Eso es literalmente lo que pasó. Eso es de hecho, es historia fáctica. Por eso decimos que acá no hay ningún tipo de análisis, pero no estamos haciendo nada por el estilo, ¿no? Enzo Bordavere tenía 44 años cuando es asesinado, había nacido en Montevideo,
¿sí? Pero que nació en 1889, hizo su carrera académica, ¿no? Se educó y se formó académicamente en Santa Fe, ¿no? Y que consideraba, como decíamos, a Lisandro de la Torre como el maestro político de él, ¿no? Dice, la muerte, dicen los diarios de la época, que la noche de la muerte de Bordavere, o sea, fue creo que, ponerle que durante la tarde, a la noche, el presidente Agustín P. Justo fue con su esposa al Teatro Colón a presenciar una obra o alguien que se presentaba como ajeno a lo que pasó. matan a un senador en el Senado y el presidente va al Teatro Colón como si no pasara nada, ¿no? Esto fue, como decíamos, el 23 de julio, el 24 de julio hay un acto público en la estación de trenes de Retiro, ¿no? Habla de la Torre, también Alfredo Palacio, ¿no? Que estuvo acá en aquel. Primer legislador socialista de Latinoamérica, ¿no? Bueno, hablan en ese momento, la gente propone una marcha, ¿no? Para salir a la calle, para visibilizar esto, la policía no permite que haya una manifestación pública, o sea, entonces se dispersa esta situación, el cuerpo de Bordavere es trasladado a Santa Fe y el viernes 26 de julio, o sea, 2 días después, perdón, en Rosario, entre 60 y 70 mil personas despiden. En ese momento, una barbaridad. Yo creo que ni comparable a lo de ahora, ¿no? Impresionante. Hoy podríamos hablar de, no sé, 500.000 personas. Te estás hablando en un momento en el cual hoy digamos, las agrupaciones, digamos, las convocatorias llegan mucho más rápido. En ese momento era, me imagino... Tremendo. O sea, pensar casi... ¿No quedaron flyers de esa época que se mandaban en WhatsApp, no? Claro, Para la convocatoria. Claro, en Canva. Entre 60 y 70 mil personas acompañaron los restos del senador Bordavere. La denuncia de la Torre, como decíamos, era realmente contundente, ¿no? O sea, es como que quedó todo realmente expuesto, porque vos vas a denunciar y encima te intentan matar, claramente porque tu denuncia era demasiado contundente, ¿no? Y bueno, a esto, bueno, vos decías, hay una película, ¿no? El cine nacional a los 50 años, en 1984, cuando se cumplen 50 años del asesinato de Bordavere, Juan José Jusid, el director, que es un reconocidísimo director del cine nacional, muchísimas películas, bueno, él lleva adelante esta dirección que estaba protagonizada la película por Miguel Ángel Solá, Pepe Soriano hace de Lisandro de la Torre, Oscar Martínez, Arturo Bonín, Rita Cortés se trabaja en esa película, ¿no? Guión de Carlos Somigliana. Es una película que hoy está libre en YouTube para verla. Digo, no sé si contar o cinear estará disponible, pero está remasterizada en HD, se puede ver en YouTube, digo, para los legisladores, para el señor Menem, que no estaba muy enterado de qué era lo que había pasado, y gracias a la señora Legrand, que tiene una memoria impresionante, ¿no? Se acordaba de esto. Bueno, hay una película, entonces uno puede, obviamente que dramatizada, pero hay diálogos y los debates de la época que son literales, sí, son los verdaderos, ¿no? Son los debates que era lo que exponía el de la Torre en esos momentos. Bueno, Pepe Soriano hace de la Torre y hay unos extractos que son fascinantes para escuchar y para recordar, ¿no? Que era lo que se discutía hace 90 años atrás, ¿no? Y hoy todavía estamos discutiendo lo mismo, de alguna manera, ¿no? Sí. La vuelta al orden conservador, ¿no? El neocolonialismo. Sí. Vamos a decir, bueno, la nueva forma de coloniaje, ¿no? Que Arturo Jaureche le ponía ese nombre en aquel momento. Bueno, en el año 2015, cuando se cumplieron 80 años del asesinato de Bordavere, el diputado Rubén Justiniani presentó un proyecto para que en ese día se haga un homenaje en recuerdo a Bordavere. O sea, si estos los legisladores que hoy están ahí, y el presidente de la Cámara no sabe que hubo un proyecto, que hubo un homenaje, que hay una película que se llama, yo la verdad que es como que, después que, bueno,
tenemos que replantearnos aumentar las horas de historia, ¿no? En la escuela, ¿no? Y es como que no solamente la escuela. O ver cómo exigir, me parece a mí, aumentar, ¿no? o ver cómo se puede llegar, ¿no? ¿De qué forma hacemos llegar a la historia? O sea, lo que nos preocupa es la ficha limpia, Uh-huh. ¿no? Que no tengan antecedentes. Es como que bueno, por lo menos que no tengas antecedentes, y muchos están en contra, ¿no? De que se presente el proyecto de la ficha limpia. Entonces, como que realmente es, ¿viste? Duele, es complejo. Duele, ¿no? porque después, o sea, tenés personas que utilizan, que están en esas posiciones que dicen, no, yo no había nacido en ese momento, entonces no conozco. Increíble. Es impresionante que esas cosas sucedan. Y no es por exigir, porque también en un momento se dio con una diputada que era de Unión por la Patria, de que no había terminado el secundario, y como que indignada la gente, porque cómo puede ser que una persona que ocupa esa banca no haya terminado el secundario. Y después ocurren estas cosas que, digamos, dan nota de las cosas que suceden ahí adentro, de la desconexión que tienen ciertos personajes, por más, sean del color que sea, ¿no? Sean del color que sea, sí. Pero la desconexión con los lugares que están ocupando. Totalmente. Un lugar tan importante, además. Exactamente. Un lugar muy importante. Bueno, ¿qué pasó con Lisandro de la Torre después de esto, no? Quedó muy afectado por la muerte de su amigo y compañero Enzo Bordavere. 2 años más tarde renuncia a su banca como senador en enero de 1937. Y en 5 de enero de 1939, o sea, 4 años después de la muerte del asesinato de Bordavere, se quita la vida. Lisandro de la Torre se pega un tiro en el corazón. No sé si se recuerdan también quiénes más se han pegado un tiro en el corazón. Directamente como indignación total, ¿no? Es como, es directamente, es como ya no se puede hacer más. Resignación nada, ¿no? absoluta. ¿No? Leandro Alem es uno de los también que tipos que se matan, ¿no? Es el padre del radicalismo, como se dice, ¿no? Que era el tío de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Leandro Alem. Al ver qué es lo que pasa con este partido, bueno, se quita la vida, ¿no? Y se quita la vida de una manera muy parecida, pegándose un tiro en el corazón. Lisandro de la Torre se pega un tiro en el corazón. René Favaloro se tira un tiro en el corazón. Digo, ¿no? Y es como, directamente es como, bueno, ya no hay mucho más para hacer, ¿no? Y ese es el final trágico, no solamente de qué era lo que pasó, no es que mataron a un senador, sino por qué denunció. Digo, bueno, ¿y qué trajo esto, no? Bueno, otro gran legislador o gran político como Lisandro de la Torre, que se termina matando, ¿no? Como diciendo, bueno, ya... No hay más camino. ¿Hasta dónde puedo seguir luchando de la política, ¿no? ¿No? Y eso es que no solamente es triste lo que le pasó a Bordavere, a De la Torre, sino que gran parte de la Argentina no sabe. La escena política. No sabe qué es lo que pasó, ¿no? Entonces a veces nosotros le exigimos a los estudiantes, le exigimos a... Hoy que se habla del presupuesto universitario y todo lo demás, ¿no? Y bueno, también nosotros como ciudadanos también tenemos que exigir, ¿no? Desde qué lugar exigirle a nuestros representantes, en este caso, que son los legisladores, ¿no? Así que la clase de hoy... Espectacular. ¿no? Tenía que ver con esto, recuperar, ¿no? la historia nuestra, y que en un lugar tan importante como un Senado, como un Congreso, hoy que se pueden discutir cuestiones, bueno, en un momento fue mucho más, eran discusiones mucho más heavy, ¿no? Literalmente más. Para la época, Santos Discépolo, ¿no? Un gran escritor, Discepolín, ¿no? En su forma como personaje artístico, decirlo de alguna manera, como su alter ego, ¿no? Bueno, creo que fueron meses antes, creo que en el 33 escribe Cambalache, ¿no? Santos Discépolo, ¿no? Y un año después, ¿no? Se produce esta situación. Te agrego el cierre ahí como aportando Jorge Oriola, que está escuchando, dice, qué bajo nivel político, ¿no? Por Dios, dice, asesinato en el Senado, peli, bueno, como decías vos, de Yusid en 1984, muy interesante lo del profe, dice, y expositor Don Guido, dice, y Botana y su diario Crítica acordaron con el presidente injusto, le pongo entre comillas, convocar a recibir los restos de Gardel y distraer al público del impacto de ese asesinato. No recordaba esta parte yo, bueno, no la recordaba. A mí, yo la verdad que cada vez que termina acá y Jorge manda un mensaje, a mí se me pone un julepe, ¿viste? Porque, mierda, ¿no? No recordaba esa parte, ¿eh? Pero bueno, gracias Jorge, la verdad, por las palabras, nada, porque es
profe de historia de la hostia, ¿no? Y uno que recién está comenzando, me enorgullece mucho, ¿no? Así que Gracias. gracias, Jorge, también. Y gracias, Guido. No, por favor, ¿Eh? a vos.